Muy bien, ahora sí, muy buenas noches oficialmente para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su presencia en este espacio virtual. El día de hoy, en Raíces Griegas y Latinas de la Filosofía, nos reúne este tema denominado e indicado por nuestro programa como del griego común a los dialectos del segundo milenio. Para abordar este tema, en primer lugar vamos a hacer una breve retroalimentación de lo abordado en la clase anterior, algunos puntos principales. Luego ya sí vamos a hablar del griego común, a qué hacemos referencia cuando decimos griego común. Y es muy importante en ese sentido ir captando de repente eh, esas letras que están al lado de cada uno de estos nombres, de cada uno de estos griegos, puesto que hacen a un tipo de griego distinto y bien específico. El griego común, por ejemplo, que aquí aparece entre paréntesis las letras G, C. Vamos a ver las variantes dentro del griego común, posteriormente de la llegada de los primeros griegos a la llegada de los dorios, que hace referencia nuevamente a dos tipos de griegos que vamos también a analizar entonces en esta ocasión. Pues bien, entonces también vamos a estar viendo el griego y las lenguas no griegas en el segundo milenio. Por sobre todas las cosas buscamos comprender entonces el surgimiento de los dialectos en el segundo milenio antes de Cristo. Vamos a trabajar el texto de Adrados, Historia de la lengua griega, en sus páginas 22 al 41. Comencemos entonces un poquito con esta retroalimentación. Uno de los puntos abordados en la clase anterior hacía referencia a la diferencia entre idioma y dialecto. En este caso, nosotros tomamos idioma y lengua como sinónimos y hace referencia justamente a un sistema de comunicación verbal que es utilizado, por lo tanto, por una comunidad, por una sociedad, por una nación y, por qué no decirlo hoy en día, incluso por un país. Este idioma no solamente transmite información, no solamente sirve para la transmisión de información, sino también es un modo de conocer la herencia cultural de los pueblos, justamente a través de la filología y la manera de interpretar el mundo, la cosmovisión. Ahora bien, a su vez, el dialecto, por lo tanto, ya hace referencia a las diversas formas en las que una misma lengua puede manifestarse, a esas variantes de repente que se presentan dentro de una misma lengua, dentro de un mismo idioma, se denominan, por lo tanto, dialectos. Estos dialectos pueden deberse a diferencias geográficas o a diferencias regionales e incluso temporales. Es decir, con el tiempo se van formando nuevos dialectos. De repente, este pequeño gráfico puede ilustrarnos la diferencia entonces existente entre una lengua, un idioma y un dialecto. Por ejemplo, de una lengua que a lo mejor en su momento también fue un dialecto de otra lengua, de una lengua pueden surgir dialecto A, dialecto B, C, D, E y así sucesivamente. Y a su vez, de cada uno de estos dialectos, evidentemente, con el tiempo pueden surgir otros subdialectos. En ese sentido, es interesante entender que un dialecto
se convierte en una lengua cuando ya posee una cierta uniformidad distintiva y a partir de ese dialecto convertido entonces en una lengua puede surgir nuevamente otros dialectos. O sea que no necesariamente hay una lengua primitiva y todas las demás ramas que salen de ella vayan a ser necesariamente siempre dialectos. Evidentemente, se considera como dialecto a las formas con las que se manifiesta una misma lengua, pero con el tiempo ese dialecto se convierte en una lengua de la cual vuelven a surgir otros dialectos. Eso para entender un poquito esa diferencia, porque vamos a hablar mucho de lo que es la lengua griega o el idioma griego y los dialectos griegos. Con el desarrollo de temas posteriores, esto quedará más claro. Así también, la clase anterior estuvimos viendo algunos puntos sobre la familia de la lengua griega. Cuando hablamos de la lengua griega o el idioma griego, en general, no me refiero al griego moderno, formó parte entonces de una familia lingüística conocida como familia lingüística europea y por lo tanto las primeras características de lo que conocemos como el griego ya se habían formado en la época en que el indoeuropeo primitivo se estaba desarrollando. Es decir, que lo que con el tiempo se convertiría entonces en el griego ya tenía ciertas características distintivas cuando aún formaba parte entonces de un conjunto de lenguas conocido como lenguas indoeuropeas. Así también, cuando hablamos de lenguas indoeuropeas, estamos haciendo referencia a un conjunto de lenguas entonces que comienzan a llegar a Europa proveniente desde Asia, desde el quinto milenio antes de Cristo. Fíjense toda la larga historia que tienen estas lenguas indoeuropeas y por sobre todas las cosas la entrada de estas lenguas en Europa. Desde el quinto milenio antes de Cristo, estamos hablando desde los años 5000 antes de Cristo para abajo, ya comienzan entonces a llegar estas lenguas eh, a través de estos grupos humanos nómadas, es decir, que se trasladaban de un lugar a otro constantemente, comienzan a introducirse en Europa y comienzan a adoptar entonces sus propias características. Una información importante que la vez pasada también estuvimos tratando es que gran parte del léxico, la estructura gramatical del griego ya se hereda de ese periodo en el cual formaba parte entonces de ese conjunto de lenguas indoeuropeas. Es decir, antes de que el griego comenzara su propio camino de forma independiente, ya ciertos vocabularios y ciertas estructuras gramaticales ya se traen desde esa época. Lo que nos indica, por sobre todas las cosas, entonces, que el griego bien pronto comienza a adoptar sus propias características. Y vimos también que el dialecto indoeuropeo, el conocido como indoeuropeo 3, es el dialecto del cual surge el griego, no el griego, ni siquiera todavía es el griego que va a llegar a tierras griegas, sino que estamos haciendo referencia a un griego bastante primitivo todavía. Entonces, ese griego, digamos, ese dialecto indoeuropeo que puede considerarse como una antecesora directa del griego, ya comienza a hablarse en el 3000 antes de Cristo. Y antes de su desintegración ya se observan algunas variaciones en los dialectos en el futuro griego. Esta parte después les quiero mostrar en un pequeño gráfico para que se pueda captar mejor. Lo interesante de esto es que podamos entonces entender que la lengua griega pertenece a un conjunto de lenguas conocidas
como lenguas indoeuropeas que tienen a su vez como una raíz común, por llamarlo así, un indoeuropeo primitivo. Bien, seguimos. Con relación a la migración del griego, nosotros también encontramos ya en la lección anterior que el idioma griego, conocido como griego oriental, de ahí esas letras distintivas de G-O-R, significa griego oriental. Ese es el griego que entra en tierras griegas. Fíjense que nosotros estamos hablando del griego, pero no en las actuales tierras griegas, puesto que el idioma griego como tal, como podemos observar en este mapa, en la península balcánica, ingresa justamente desde el norte alrededor del año 2000 antes de Cristo. Y otro de los dialectos de los griegos, justamente el dorio, conocido como el griego occidental, es el griego que va a llegar más tarde. Estos son algunos de los puntos que estuvimos viendo la semana anterior y como les dije, tengo preparado un gráfico que quiero compartir con ustedes. Entonces, tenemos así, desde el quinto milenio antes de Cristo, hordas nómadas comienzan a introducir las lenguas indoeuropeas a Europa. Desde el quinto milenio antes de Cristo comenzamos a tener eso. Después, en el aproximadamente 3000 antes de Cristo, en el tercer milenio antes de Cristo, encontramos el surgimiento entonces del dialecto indoeuropeo 3, el I3, el indoeuropeo 3. De ese indoeuropeo 3 es el que surge justamente posteriormente el griego y comienza ya a hablarse al norte del Mar Negro y de los Cárpatos. Todavía no estamos hablando del griego en tierras griegas, sino muy al norte. Y aquí tenemos que alrededor del año 2000 a.C., el idioma griego, el gor, ingresa justamente a Grecia desde el norte y algo más tarde, en el 1200 a.C., el dialecto dorio ingresa a Grecia. Aquí tenemos algunas informaciones de repente incompletas todavía porque en un siguiente gráfico, usando nuevamente estas informaciones, les voy a mostrar de repente la genealogía del idioma griego que estamos nosotros estudiando. Pero estos fueron algunos de los puntos que estuvimos viendo entonces en la clase anterior. Nuestro tema de hoy se titula Del griego común a los dialectos del segundo milenio. Pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos entonces del griego común? Y en Adrados justamente encontramos que el griego común, el GC, tal como se lo conoce, es una forma temprana, no es todavía evidentemente el griego que va a introducirse en Grecia, ni mucho menos es el griego que va a terminar imponiéndose en el primer milenio en griego, ni mucho menos es el griego moderno. Estamos hablando de una forma temprana del idioma griego que comienza a surgir poco antes, fíjense que poco antes, y esta es una fecha muy importante, poco antes del año 2000 antes de Cristo, entonces se forma un dialecto temprano del idioma griego en el norte de Grecia. Se considera todavía como un dialecto dentro de ese grupo indogriego. Por eso agregué allí que es importante no confundir con el griego oriental, justamente que nace dentro de este griego común, pero es el que termina ingresando en territorio griego poco después, como recién vimos en nuestra retroalimentación. Ahora, ¿por qué se habla de un griego común poco antes del 2000 antes de Cristo? ¿Qué era lo que tenía este griego común de diferente de repente de, de sus de los dialectos que antecedían a este griego común? Evidentemente, aún no tenía una unidad absoluta. También nos dice que poseía una variedad de arcaísmos, es decir, expresiones, palabras que de repente ya no eran de la época, que eran de repente más antiguos, ¿verdad? Más antiguos.
también, a pesar de que no tenía esa unidad absoluta para hablarse de un idioma ya en cierto sentido cerrado, puesto que ningún idioma es por entero cerrado, justamente, pero ya tenía algunas innovaciones y algunas características. Nos dice que lo conectaban con otros dialectos indoeuropeos. Así también, a pesar de esas variaciones, a pesar de esas fracturas de repente que ya se presentaban dentro del griego común, ya tenía ciertas innovaciones exclusivas y únicas. Y es por eso que justamente se habla de un griego común, del cual posteriormente surgirán el llamado griego oriental y el griego occidental. Seguimos. Entonces, cuando hablamos de griego común, es importante entender que estamos haciendo referencia entonces a, a una forma temprana del idioma griego que aparece justamente poco antes del 2000 antes de Cristo en el norte de Grecia. No todavía, evidentemente, en territorio griego, como queda visto. Ahora, en este punto donde estamos hablando de las variantes dentro del griego común, es interesante notar que una lengua o un dialecto siempre está en constante cambio, en constante dinamismo. No es cerrado, evidentemente, sino que va adoptando de repente estructuras gramaticales, formas, léxicos provenientes de otras lenguas, ya sean de lenguas distintas o como de lenguas similares, es decir, de dialectos hermanos. Por eso es que nos aclara este texto en Adrados que una lengua nunca muestra una completa uniformidad. Y es importante entender esto porque tampoco existía una gran uniformidad dentro del llamado griego común. Y claro está que al ser una lengua hablada por grupos nómadas, debemos pensar a grupos humanos moviéndose frecuentemente de un lugar a otro, puesto que los grupos nómadas justamente tienen esa característica, son por lo general hordas que se van moviendo en grandes kilómetros a cada cierto tiempo y va expandiendo su cultura y por lo tanto con la expansión de su cultura, uno de los primeros rasgos culturales que queda muchas veces adquirida por otros pueblos es justamente el rasgo del idioma. Entonces, en esta forma temprana del griego común, ya se observaban variaciones, ya existían ciertas variaciones, algunas características que posteriormente el griego oriental va a adoptar en el momento en que se introduce justamente en Grecia alrededor del año 2000 antes de Cristo. Insisto en la importancia de entender esta diferencia. El griego común no es el griego que entra en Grecia, sino que es el griego oriental. Rama, a su vez, evidentemente, del griego común. El griego común surge poco antes del 2000 y esto ocurre alrededor de 2000 antes de Cristo. Estas características, nos dice también nuestro texto, pueden observarse en los escritos de Homero, el Aedo, el poeta griego. Así también se pueden observar en el dialecto micénico y otras formas posteriores del griego. Y comienzan a diferenciarse dentro del griego común, lo que posteriormente terminaría constituyendo el griego oriental y el griego occidental, como veremos a continuación. El cuarto punto que abordamos en esta clase se titula De la llegada de los primeros griegos a la llegada de los dorios. Estamos viendo principalmente las dos etapas de la evolución del griego una vez que se introduce justamente en territorio griego.
Quiero también resaltar que el texto es bastante más extenso, bastante más eh, complejo. Por lo tanto, en este apartado en particular, quiero hacer por sobre todas las cosas una presentación general de las características que adopta el griego en estos dos milenios, en el segundo milenio antes de Cristo y en el primer milenio antes de Cristo, para que posteriormente con las preguntitas que les preparé en la guía de actividades ustedes puedan realizar una lectura de ese material y puedan extraer entonces más informaciones, más datos importantes, es decir, generar ese conocimiento necesario de estas etapas. Lo cierto y lo concreto es que hablamos de dos etapas principales de la evolución del griego, una vez que se introduce en tierras griegas. Se habla del griego del segundo milenio, en este caso desde la primera llegada de los griegos a tierras propiamente griegas, en torno al 2000 antes de Cristo. Ahí se inicia la llamada época micénica en griego, por sobre todas las cosas conocida desde el florecimiento justamente de esta civilización en 1620 antes de Cristo, y termina esta etapa del griego en el 1200 antes de Cristo con la entrada de los dorios en Grecia, que causa evidentemente todo un cambio político y cultural en la región. Este griego del segundo milenio, que también ya tiene sus propias variantes, no obstante podemos conocer, como ya les había dicho, a través del dialecto micénico de las obras de Homero, este poeta griego del siglo 8 antes de Cristo, y así también de ciertas conclusiones que se pueden realizar de los dialectos posteriores. Ya, digamos, nos dice acá que al llegar entonces al final del segundo milenio, el griego ya tenía un dominio significativo en la Grecia continental, pero su presencia fuera de esta área era limitada. Eso también es un punto interesante a tener en cuenta sobre el griego en el segundo milenio. Ingresa, por lo tanto, en tierras griegas en el 2000 antes de Cristo. Se inicia todo un periodo en la región. Conocemos a través de las obras y de las conclusiones extraídas de los estudios. Y esto es interesante entender entonces. ¿Cuál era el grado de expansión del griego al finalizar lo que se conoce como el segundo milenio? Y nos dice que efectivamente el griego tenía un dominio significativo en la Grecia continental, pero su presencia fuera de esta área era limitada. ¿Y por qué es importante que nosotros entendamos esto? Puesto que Grecia no es solamente la parte continental, sino también la parte insular, es decir, las numerosas islas de los mares cercanos también constituían lo que se conocía como el mundo griego. Por lo tanto, es importante entender cómo se va expandiendo el idioma en el segundo milenio antes de Cristo. Pero encontramos que, por sobre todas las cosas, estaba en la Grecia continental y en algunas islas, como se puede observar en este mapa, en Chipre, por ejemplo, en Creta, en la isla de Creta y en la isla de Lemnos, solamente para citar algunas de las islas más importantes. Ahora bien, su presencia en Asia prácticamente es minoritaria, incomparable con la presencia posterior del griego en Asia Menor, por ejemplo. Bueno, el griego del primer milenio no es tema de esta clase, pero sí quiero presentarles algunas de sus características de esta etapa. En el primer milenio, que estamos hablando básicamente de 1000 antes de Cristo en adelante, encontramos entonces que el griego comienza a dividirse en diversos dialectos. Comienza a expandirse también algunos de esos dialectos.
Posteriormente hay una tendencia de aproximación entre estos dialectos que vamos a estudiar en su momento. Se crean las llamadas lenguas literarias y se produce una unificación a partir de uno de los dialectos, que es el ático. Se forma una lengua común conocida como koiné, habla común o lengua común significa, y es, digamos, la lengua de la cual posteriormente va a surgir el griego moderno. Esto ya ocurre entonces en el primer milenio antes de Cristo. Si hacemos una comparación rápida entre el griego del segundo milenio y el griego del primer milenio, encontramos un dinamismo mayor en el primer milenio, puesto que aparecen grandes dialectos que en su momento también vamos a estar estudiando. No así en el segundo milenio antes de Cristo, donde, si bien es cierto, siempre existen variaciones, por sobre todas las cosas, el griego oriental presenta una mayor uniformidad. Como siguiente punto, titulado El griego y las lenguas no griegas en el segundo milenio, por sobre todas las cosas, lo que se busca hacer entender en esta parte es que los griegos se encontraron con otros pueblos en la antigua Grecia cuando se introdujeron allí. Por eso es que, si bien es cierto, desde su ingreso en el 2000 antes de Cristo hasta el fin del, digamos, del segundo milenio e inicio del primer milenio, nosotros encontramos que la Grecia continental ya está helenizada, ya el griego domina esa zona, pero hay elementos no griegos en su toponimia y así también en el léxico griego. Es por eso que varios autores a quienes conocemos, por ejemplo, Homero, Heródoto, entre otros, justamente hablan de poblaciones no griegas en esa zona. En la periferia de Grecia, por ejemplo, aún se hablaban lenguas no griegas. No vayamos a pensar entonces que una vez que se expande el griego se deja de hablar otras lenguas. Si bien es cierto de forma minoritaria, es importante destacar que otras lenguas se siguieron hablando en la región. Y claro está que estas poblaciones con sus respectivas lenguas dejaron su influencia en la lengua griega. Y aquí les muestro, y voy terminando con esto, y me gustaría que puedan mirar un poco con mucha atención esta parte, este pequeño esquema que les preparé. Este esquema evidentemente tiene ciertos saltos, es importante destacar eso, pero básicamente lo que nosotros estuvimos viendo se observa aquí. Todo se inicia entonces con el llamado indoeuropeo primitivo. Todo se inicia entonces con este conjunto de lenguas, porque tampoco hay que pensar que el indoeuropeo hace referencia a una lengua en particular, sino más bien son lenguas indoeuropeas. Pero encontramos entonces que desde el 5000 antes de Cristo, entonces comienza a entrar en Europa las lenguas indoeuropeas. Ya en el 3000 antes de Cristo encontramos el indoeuropeo 3, un dialecto indoeuropeo del que surgirá el griego. Ya se habla al norte del Mar Negro y al sur de los Cárpatos, todavía fuera del territorio griego. Tercer punto, encontramos en el casi 2000 antes de Cristo, surge en el norte de Grecia entonces el griego común. En el casi 2000 antes de Cristo surge el llamado griego común. Ya en el 2000 antes de Cristo ingresa el griego a la Grecia continental, pero es el griego oriental el que ingresa. Mientras que el griego occidental, que también surgió del griego común,
ingresaría más tarde, en el 1200 a.C., el llamado dialecto dorio. Voy retrocediendo un poco porque esta diapositiva puse en forma automática, por lo tanto, a veces se apura un chiquitito. Y fíjense que es un tema que vamos a desarrollar también más adelante. En el primer milenio, como pueden observar, aparecen los grandes dialectos, los dialectos ya más conocidos y que perduraron más tiempo. Por eso se habla de que en el primer milenio hay una escisión del griego en dialectos diferentes. Por ejemplo, del griego oriental, que a su vez procede del griego común. Del griego oriental, entonces, surgen los siguientes dialectos: el jónico ático, que después se convierte en el griego clásico, el arcadio chipriota y el dialecto eolio. Cada uno de estos vamos a ver en su momento. Mientras que del griego occidental surgen el dorio, que entra justamente en el 1200 a.C., y el llamado griego de noroccidente. Ya en la parte que dice koiné, fíjense que surge del llamado ático, justamente en el siglo IV a.C. Hay una unificación final a partir del dialecto ático, que es el griego conocido como habla común, de la cual va a surgir entonces el griego moderno posteriormente, la koiné. Entonces se produce una unificación final a partir del ático ya en el siglo IV antes de Cristo. La koiné, como dije, habla común o lengua común. Y esta es la representación gráfica entonces de todo lo que estuvimos observando en estas dos clases, en la anterior y en esta. Aclarando nuevamente que existen ciertos saltos. Fíjense, por ejemplo, que del indoeuropeo primitivo llamado IE pasa al indoeuropeo 3, porque es el que nos interesa por sobre todas las cosas. Pero hay otras ramificaciones que van hacia otro lado, hacia otra dirección. Por eso hay ese salto del 5000 a.C. al 3000 a.C., pues es justamente el dialecto que nos interesa. Bueno, entonces nosotros llegamos hasta el segundo milenio, puesto que en el primer milenio, la siguiente clase, vamos a estudiar la difusión, expansión de los griegos y la formación de los grandes dialectos. Estamos estudiando la historia de la lengua griega porque es justamente la lengua en la que nació la filosofía y en la que se hizo la filosofía por muchos años. Por eso es importante entender que también cada uno de los textos, de repente, de los filósofos presocráticos y de los posteriores, se escribieron en un tipo de griego en particular. Que eso también en cierto sentido termina influyendo en lo expuesto en esos escritos. En síntesis, entonces, con relación al griego común, dijimos que se trata de una forma temprana del idioma griego. Este griego común surge al norte de la actual Grecia, alrededor del año 2000 antes de Cristo. Dijimos que todavía no era uniforme, que tenía ciertas similitudes con otros dialectos indoeuropeos, pero ya se distingue de otros por sus características y por su desarrollo posterior. Con relación a las variantes del griego común, dijimos que allí, en el griego común, ya comienzan a observarse ciertas variaciones que darían lugar posteriormente al griego oriental, que es el que se introduce en Grecia en el 2000 a.C., y también ya aparecen ciertas características del griego occidental, el griego dórico, que se introducirá más tarde. Esa es la idea principal de este punto. Con relación al punto de la llegada de los primeros griegos a la llegada de los dorios, entonces nuevamente repasamos que el griego oriental se introduce alrededor del año 2000 a.C. Se extiende esta etapa hasta la entrada de los dorios,
que genera todo un cambio político y cultural en la época. Y ya en el también es importante entender que en este segundo milenio la Grecia continental está helenizada, pero solamente el griego está presente en algunas islas y en Asia prácticamente muy poca presencia. Ya en el primer milenio observamos la división en griego en diversos dialectos. Es tema posterior todavía el griego en el primer milenio. Hay una expansión de estos dialectos, posteriormente hay una unificación, creación de ciertos dialectos literarios que vamos a ver en su momento, y una unificación a partir del dialecto ático, conocida entonces como lengua común, koiné, que posteriormente va a dar lugar al griego moderno. Todo esto encontramos en el primer milenio antes de Cristo. Y con relación al griego y las lenguas no griegas en el segundo milenio, destacamos entonces que para el primer milenio esa región ya estaba helenizada, pero que aún existen vestigios de presencia de poblaciones no griegas en ciertas áreas de Grecia y que también ejercía influencia en dicha lengua. Y bueno, esto encontramos en Adrados, es el texto que compartí con ustedes ahí en plataforma. Estimados estudiantes, la clase de hoy está desarrollada. Evidentemente, esta es una invitación para introducirnos un poco a la historia de esta lengua que sirvió de base para la filosofía por siglos enteros. Importante de repente entender que cada filólogo de repente tiene también su forma de clasificar y de denominar a estos dialectos, a estas variantes, pero nosotros nos estamos ciñendo en este caso a lo que expone Adrados en su libro Historia de la Lengua Griega. ¿Algún comentario, alguna duda o algún aporte? Bienvenido será. Le escuchamos. Edgar, Natalia. Después aquí estoy observando más presentes. ¿Algunos comentarios finales? Para mí todavía un poco incipiente como para que pueda ya entrar a opinar al respecto. Y de repente Dado algunas que el apreciaciones griego, puntuales. lo que sí ya estuve leyendo un poquitito fue por parte de los dorios, su cultura, su idioma, que en el 1200 influyó dentro de lo que es el contexto del griego antiguo. ¿Cierto? Eso es lo que estuve ya un poquitito leyendo, pero el término que utilizó al respecto el griego común, el último, el que estaba, que sí ya iba antes de Del griego moderno. del griego moderno, ese Sí, la término koiné. no, el koiné no encontré, por eso me Sí. pareció raro esa palabra. Sí, tenemos información al respecto, la koiné, sí, efectivamente tenemos ahí. ¿Qué se traduce como habla común o lengua común desde el siglo IV antes de Cristo? Esa es la unificación, básicamente es el griego que termina imponiéndose en Grecia, entonces en el siglo IV antes de Cristo. Desafiante el tema. Sí, efectivamente, ¿no? Y iremos viendo cada uno de estos capítulos. De hecho, que recién tuvimos 2 clases. En primer lugar, para contextualizar un poco el origen indoeuropeo de la lengua griega, algunas de sus características, y ahora ya algunas de sus variantes y su ingreso en Grecia. Nosotros, por sobre todas las cosas de la historia del griego, creo yo que conocemos más ya cuando surgen esos llamados dialectos, como mostré en ese esquema, como por ejemplo cuando hablamos del jónico, ático, del dorio o del eolio, cosa por el estilo.
pero es interesante entender que su historia realmente se inicia mucho antes, ¿no? Y que ya va teniendo ciertas características distintivas. Sin lugar a dudas, existen en cada una de estas lenguas y dialectos ciertas rupturas, continuidades y también ciertas innovaciones que la hacen únicas. Es por eso que se distingue de los demás, si no estaríamos hablando siempre de una misma lengua griega, y no es ese el caso. Bien, comentarles también que esta lección sí ya tiene una tarea, la tarea 1 de las 4 tareas que vamos a tener en este semestre. Y bueno, los invito a que puedan darle una leída también a este material. Hay partes realmente que hacen referencia a pura filología, un análisis ya bastante técnico. Es cuestión de ir leyendo, ir pasando esos aspectos, porque lo que a nosotros respecta nos interesa por sobre todas las cosas de una perspectiva histórica y cultural. Por eso hay partes muy importantes en este texto que debemos manejar. El periodo de entrega es de 15 días, es importante procurar entregar en ese de tiempo. Seguramente aún se admite con posterioridad, pero para que no se les acumule también las tareas, es bueno ir haciendo en la medida de sus posibilidades. Profe, Sí, una consultita. Entonces, a partir de hoy estaría corriendo ese plazo. sí, estuve viendo que el 8 sería 15, de aquí a 15 días, el 8 de abril. Así mismo, profe, el 8 de abril. Ujú. Así es. Ahí tienen, es una tarea bastante escueta, evidentemente, para ir introduciéndonos en este tema. Algunas cuestiones relativas a ciertos vocabularios técnicos. Ahí también le estoy sugiriendo un diccionario online bastante interesante, donde pueden hurgar el significado de algunas palabras. También aparece al final de cada entrada la forma como se puede citar. La página es concepto.de. Es muy interesante, muy lindo. Comienza con una definición de la palabra buscada y posteriormente hace toda una explicación de su contexto. Y lo interesante es que hay gente responsable de esa entrada, porque ese es el problema cuando accedemos a Internet. Informaciones sobre filología, sobre lengua, idioma, tenemos a montones, pero gente que se responsabilice y que podamos citar posteriormente en algún escrito, eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Que haya gente responsable de la elaboración de esa definición o de ese texto. Bueno, y eso es todo, seguiremos conversando y no se olviden que vuestro profesor de repente espera bastante que ese video que también tiene su tiempo de preparación sea de repente visualizado y observado un poco, ¿no? Como va a ser también la próxima clase, nuestra clase asincrónica. Y bueno, seguimos en el grupo de WhatsApp. Cualquier duda que surja podemos seguir conversando por allí y estoy, como siempre, a las órdenes. Muchísimas gracias, profesor. Gracias a ustedes por la presencia. Un lindo trabajito de Semana Santa. Para ustedes también, que pasen súper bien en familia, para todos los quienes celebran esta semana, que sea entonces una semana de muchas bendiciones. Gracias, profe, gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias, profe. Hasta luego. Muy buenas noches. Profe, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches.